En esta clase vamos a hablar sobre la memoria como fuente de conocimiento. La memoria es también las creencias, el saber algo, el recordarnos de ese algo, es como equivalente a creer. Ahora, no todo lo que recordamos o evocamos es cierto. A veces nos acordamos de ciertas cosas que ocurrieron en la infancia y que si fueron deformadas o si fueron hechos mitos, en las familias hay mucho esto. Los mitos que hay en las familias, ¿no? Y que cuando uno los constata, se da una cuenta que tiene un recuerdo implantado. Esto lo hacía mucho Sigmund Freud, implantaba recuerdos a sus pacientes para poder, con esas premisas, ¿verdad? Llevar a cabo sus, sus tratamientos. Entonces vamos a hablar sobre las fuentes de memoria y su correlato a nivel filosófico. Entonces, la clase se llama la representación y reconstrucción del pasado, la memoria, fuente parcial del conocimiento. Recordar es conocer, como había comentado anteriormente, aunque no todo lo que se recuerda sea real. Por ejemplo, yo conozco una novela donde hay un detective que se llama Harry Hole, el cual es torturado con una bola de acero insertada en la boca que mediante determinado mecanismo va a hacer que salgan, que protruyan unas agujas de acero que le van a perforar el paladar. Ella ha visto este tipo de torturas que hacía uno de los reyes de Bélgica cuando conquistó el Congo para torturar a los aborígenes. Eso está en la novela de Jon Nesbo, un excelente escritor de novela negra noruego. Esta es la novela, es la octava de la serie, lleva 12 novelas con este personaje. Bueno, la memoria para muchas personas es la grabación, retención y evocación de conocimientos o de hechos que nos han sucedido, ¿no? Los sistemas de memoria no existen localizados en una sola zona, sino que hay una red neuronal particular que media una forma específica de procesamiento mnésico. Esa es la terminología médica para memoria, ¿no? Cuando uno hace la anamnesis, pues está uno tratando de evocar aspectos clínicos en la historia clínica. La memoria no tiene una capacidad puntual, ni es el resultado de otros procesos. Nuestra memoria tampoco está localizada puntualmente en un sitio del cerebro, sino que está contextualizada. Existen redes que se conectan entre sí y que facilitan que se contextualicen cosas que nos han sucedido o que hemos vivido en el pasado o que hemos aprendido. Por supuesto que el ser humano, consciente de que pues, se iba a morir, de su mortalidad y de la transmisión de conocimiento, de información, pues desarrolló cosas como la escritura. Esta es la escritura cuneiforme, ¿verdad? De los asirios, ¿verdad?
y que se inventó en Mesopotamia, hace 5.500, o sea, no hace mucho tiempo. Ayer les comentaba a sus compañeros de primer año cuando hablábamos de la epigenética, que la evolución en general en los seres humanos está en el rango de los 10.000 años. Entonces nosotros actualmente no somos muy diferentes de la gente que perfeccionó esta forma de comunicación que es la escritura, a través de la cual pasamos memoria, ¿verdad? Obviamente que hubo una necesidad para hacer esto, no necesariamente para escribir libros o historias, sino el comercio. Igual que la geometría y las matemáticas, etcétera, su origen fue básicamente las transacciones comerciales, ¿sí? Obviamente, esto ha crecido, ¿verdad? A fin de cuentas, los libros son una forma de almacenamiento de conocimientos y de transmisión de memorias, ¿sí? Hay, de hecho, algunos libros que son realmente eso, memorias autobiográficas o de sucesos históricos, etcétera. O sea, los seres humanos hemos desarrollado un arsenal, literalmente, de almacenes de memoria. Por ejemplo, estos discos de vinilo eran pequeños, de 45 revoluciones, y había unos más grandes, que ahora se han puesto de moda, los LPs, ¿sí? Pero también pasamos a los CDs, a los DVDs, a los de memoria externa. O sea, la memoria, inclusive en los sistemas de computación, es uno de los temas más importantes. Ahora tenemos inclusive memorias externas, discos externos, y la nube, ¿no? Donde se almacenan particularmente información que obviamente rentamos, ¿no? La historia del estudio de la memoria, pues es antigua, proviene quizá desde antes de Galeno, pero Galeno fue el primero que se preocupó por esto, y entonces él suponía que estuvieran localizadas en los ventrículos. Finalmente, dentro de los hemisferios cerebrales habría cavidades que estaban llenas de líquido raquídeo, ¿verdad? Y que ellos pensaban que era el sitio donde se encontraba la memoria. Para Thomas Willis estaba en el cerebelo y el tallo cerebral, y así, ¿no? Cada uno de estos investigadores propusieron diferentes formas de almacenamiento de memoria, ¿verdad? A nivel de circuitos, a nivel de conexiones. Por ejemplo, Papez, una de las cosas interesantes de él fue el sistema límbico y la connotación mnésica, es decir, la memoria vinculada a emociones. O sea, ese tipo de recuerdo es uno de los eventos más importantes. Uno se acuerda claramente qué estaba haciendo el día que ocurrió el terremoto de septiembre del 2017, ¿no? Yo estaba viendo un paciente con ansiedad social, y entonces ni el paciente se movía ni yo quería moverme para no alarmarlo, ¿no? Entonces, los tipos de memoria que se estudian en medicina, en fisiología, etcétera, son básicamente la memoria declarativa, que es la memoria explícita, o la que uno explica mediante el lenguaje escrito, mediante el lenguaje verbal, mediante el lenguaje matemático, y tiene que ver con remembranzas y también eventos nuevos. Y luego está la memoria no declarativa, que es la que tiene que ver con situaciones que aprendemos a nivel instrumental, ¿sí? Eso también se llama memoria implícita. Por ejemplo, el bailar, el amarrarse las agujetas de los zapatos, el nudo de la corbata, el hacer los nudos en la cirugía.
hacer algún tipo de procedimiento manual, pues este es un tipo de memoria que si ustedes la describen, incluso si hacen un detallado manual para cómo hacerse una corbata, un nudo de corbata, pues sería más fácil si uno ve un video, ¿no? Y entonces le queda uno más claro. Entonces, tienen esas dos tipos, pero ambas las usamos, ¿no? Tanto la declarativa como la no declarativa. De hecho, el lenguaje no verbal es un lenguaje que adquirimos a través de copiar a nuestros padres, ¿verdad? Y generalmente las familias tienen los mismos movimientos al hablar, las mismas pausas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Luego también, según su temporalidad, en el momento de la evocación, podríamos tener la memoria inmediata, lo que acabo de hacer hace unos cuantos minutos, es decir, que primero tuve una presentación donde ustedes me vieron y luego empecé ya con la presentación de diapositivas. Luego también hay memorias internas que van guiando nuestra información y memorias a largo plazo. En fin, esto va a ir variando, pero tiene cierta importancia porque se estudian con diferentes herramientas. Entonces, la memoria no es algo homogéneo, hay memoria, por ejemplo, a largo plazo, que hay una declarativa, que es la que uno expresa, un poema, una canción, y la no declarativa, que es aprendizaje que tiene que ver con tareas, ¿no? Y puede ser condicionante de sí, puede ser condicionado o no condicionado, ¿sí? Y pues claro que existen sitios en el cerebro donde está localizada la memoria, donde están estructuras que están vinculadas a la memoria. Es decir, estas zonas no son necesariamente las que almacenan memoria, pero están vinculadas a eventos que tienen que ver con la memoria, es decir, con la motivación, por ejemplo, para la memoria. La memoria declarativa depende de estructuras que son dominio específicas, neocorticales, o sea, básicamente las grandes áreas de asociación y regiones que también se llaman de dominio no específicas, temporomediales, diencefálicas y prosencefálicas basales, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de las áreas temporomediales estaría la amígdala, los cuernos de Amón, el giro dentado, el subiculum, la corteza entorrinal, la peririnal y la parahipocampal. Todas estas, ¿verdad?, forman parte del sistema límbico. A nivel diencefálicas, los núcleos dorsomediales y anterior del tálamo, los cuerpos mamilares, también del sistema límbico, y las estructuras basales serían los núcleos septales, la banda diagonal de Broca y la sustancia innominada, ¿verdad? Esta distribución cortical está relacionada con el tipo de estímulo y que quiere decir memoria de dominio específico. El complejo del hipocampo se une a esta información. El hipocampo es un tipo de estructura del arquicórtex, tiene únicamente 3 capas, y se encarga de la memoria de eventos recientes.
Las lesiones de estas estructuras temporales mediales, diencefálicas y basales, resulta en amnesias globales. Si son unilaterales, izquierdas asociadas a información verbal y las derechas a información no verbal, o sea, a este tipo de amnesia o problemas para recordar tareas o manejar, como hacerme uno de los zapatos, etc. Otras regiones importantes en la memoria declarativa son la región temporal medial, la amígdala, los cuernos de Hammond, la región entorrinal, perirenal, la parahipocampal, y la amnesia global severa ocurre cuando se lesionan estas cosas porque hay problemas de almacenamiento y muchos de estos circuitos tienen funciones de reverberancia para recordar y ejecutar cosas, ¿sí? Hay que recordar que el fornix es la principal vía de aferencia al hipocampo. Entonces, esta estructura viene, pues, básicamente del sistema límbico, una de las estructuras de la cara medial de los hemisferios cerebrales, y va a terminar precisamente en la vía hipocampal. En las regiones diencefálicas, pues están las fibras, las estructuras mamilotalámicas, que se comunican estos cuerpos mamilares con el tálamo, con el núcleo anterior mamilotalámico, que cuando yo estudié en neuroanatomía, además nos aprendíamos los nombres propios de los que los habían descubierto, ya el núcleo mamilotalámico de Vic-Dazir, que son unas fibras bastante abundantes, y de ahí la información pasa a la formación hipocampal medial. Luego también hay fibras ventroamigdalafugales que tienen una comunicación de la amígdala con los núcleos dorsomediales talámicos. El tálamo, básicamente, es una estructura que tiene un papel importante en la integración de memoria, y las lesiones dorsomediales y anteriores provocan problemas de amnesia. Lo mismo que cuando hay lesiones a nivel petequial en el lirium de Korsakoff, por alcoholismo crónico, ¿no? La no declarativa. La memoria no declarativa comprende una representación neural mucho más difusa que la declarativa. La memoria inmediata está en regiones corticales posteriores, según la modalidad y lateralidad. Por ejemplo, información visual, verbal, en la corteza occipito-parietal izquierda. De las memorias del trabajo, la memoria, de las no declarativas, la memoria del trabajo está asociada a la corteza dorsolateral frontal, ganglios basales y cerebelo. La corteza frontal dorsolateral proporciona información espacial del lado derecho e información de palabras del lado izquierdo. La memoria implícita refleja la plasticidad adaptativa dentro de los sistemas neuronales. Bien, pero esto lo podemos llevar hasta el nivel de la sinapsis. Y a nivel de la sinapsis tenemos que existen un grupo de estructuras que es lo que se llama el potencial a largo plazo, long-term potentiation, y vamos a recordar cómo se gesta precisamente en el hipocampo. The human brain is capable of storing information for as little as 30 seconds in short-term memory, or a lifetime in long-term memory. Think about the last time you studied for a test. The process of studying activates various pathways within your brain.
The continued activation of these pathways is what leads to memory retention for long periods of time. Long-term memory has been associated with a horseshoe-shaped structure within the brain referred to as the hippocampus. This structure is found in both hemispheres of the brain within the medial temporal lobe and coordinates the storage and retrieval of memories. A closer look at the hippocampus reveals some major structures: the dentate gyrus, the CA1 and CA3 regions. Memory processing begins when signals enter the dentate gyrus from the entorhinal cortex via axons of the perforant pathway. Granule neurons, a type of cell within the dentate gyrus, synapse onto pyramidal neurons within the CA3 region. The CA3 neurons connect their axons, referred to as Schaefer collaterals, to the CA1 pyramidal cells. From here, the information is passed to the subiculum and then back out to the entorhinal cortex. A process referred to as long-term potentiation, LTP, is thought to be the cellular and molecular underpinnings of memory. LTP is a long-lasting enhancement in signal transmission between two neurons after repeated stimulation. LTP has been most commonly studied at the synapse between the Schaefer collateral axons of the CA3 neurons and the CA1 pyramidal cells. A closer look at the CA3-CA1 synapse reveals various structures that are involved in LTP. On the postsynaptic cell are both NMDA and AMPA receptors. These receptors are usually localized together at many postsynaptic sites and are activated after the binding of the neurotransmitter glutamate. The AMPA receptor is permeable to sodium ions. The NMDA receptor is also permeable to sodium, but more importantly, it has a high permeability for calcium. The NMDA receptor is also blocked by magnesium, which prevents the ions from passing through the receptor. When an action potential travels down the Schaefer collaterals, it leads to the release of glutamate, which binds to both the NMDA and AMPA receptors. When a low-frequency action potential is propagated down the Schaefer collaterals, a small amount of glutamate is released. The AMPA receptors will open and allow an influx of sodium into the CA1 postsynaptic cell. This causes a slight depolarization event in the postsynaptic cell. The glutamate also binds to the NMDA receptors, but no ions will pass through the pore due to the magnesium blockade. While the small amount of neurotransmitter release signals a response, it is not enough to cause LTP. This is comparable to you studying material for only a few times. You will not activate a high-frequency action potential from studying for just a short while. When a high-frequency action potential travels down the Schaefer collaterals to the terminal, a larger amount of glutamate is released from the presynaptic terminals. This is comparable to you studying for longer periods. This results in higher frequency action potentials. When glutamate binds to the AMPA receptor, a greater depolarization event occurs. The AMPA receptors remain open longer due to the increased concentration of glutamate, which allows a larger amount of sodium to enter through the AMPA receptors. This influx of sodium causes a large depolarization event in the postsynaptic cells, which repels the magnesium blockade from the NMDA receptors through a process known as electrostatic repulsion. At this point, the NMDA receptor, with glutamate bound, allows sodium and calcium to enter through its pore. In this way, NMDA receptors are known as coincidence detectors because they require a presynaptic and postsynaptic event for channel opening. The binding of presynaptically released glutamate and a significant postsynaptic depolarization via activation of the AMPA receptors. As previously mentioned, LTP is the process of strengthening the connections between two neurons. The influx of postsynaptic calcium acts as an important secondary messenger, activating many secondary intracellular cascades. The increase in calcium contributes to two phases of LTP, early phase and late phase.
During the early phase, the calcium binds to its respective binding proteins and causes the insertion of new AMPA receptors onto the postsynaptic cell membrane at the active CA3-CA1 synapse. These AMPA receptors are stored in the postsynaptic CA1 internal cell stores and will only insert when there is a large influx of calcium through the NMDA receptor. This allows more AMPA receptors to be available for future depolarization events. The early phase changes last for only a few hours and require a brief increase in calcium levels. During the late phase, a prolonged influx of calcium causes an increase in transcription factors, ultimately resulting in gene expression and new proteins to be synthesized. Some proteins resulting from this process include AMPA receptors, which are inserted into the postsynaptic cell membrane at the synapse. In addition, there is an increase in the synthesis of proteins called growth factors. These are involved in the formation of new synapses, which is the basis for synaptic plasticity. Your brain can change as you learn. These synapses are formed between the CA3-CA1 neurons, allowing for a stronger connection between the two neurons. The late phase changes can last 24 hours up to a lifetime. It is important to remember that LTP is not a mechanism. It is an outcome of the increased activity between two neurons. This results in an increase in AMPA receptors and synaptic connections, which allows the low-frequency action potential to cause a greater depolarization event in the postsynaptic terminals. This is the foundation of memory. However, the hippocampus is not the only brain region that processes memories. Memory processing occurs in many other regions, including parts of the cerebral cortex. Studying activates various pathways throughout your entire brain. Continuous activation of the same pathways will create high-frequency presynaptic action potentials and postsynaptic activation in those. Entonces, realmente lo que hace el que aumente la conducción y que se favorezca la potenciación a largo plazo es el aumento de los receptores AMPA, ¿verdad? Los receptores AMPA, ¿verdad?, van a favorecer toda la cascada de eventos que se generan después en los receptores NMDA, que actúan a través de un doble mecanismo, el mecanismo de unión a sus ligandos, que es el glutamato o el aspartato, pero los cambios en el potencial de acción van a modificar el tapón de magnesio que existe en el interior de estos, y entonces se facilita la transmisión sináptica. Esto es, realmente lo que estamos viendo acá es que, como se mencionó en el video, en el momento de que aprendemos, nuestro cerebro se modifica, cambia estructuralmente. Aquí pueden ver una neurona sensorial y una motora, ¿verdad? En la medida que hay una sensibilización, esta neurona motora tiene mucho más sinaptogénesis. Esta fue una de las principales, era como se conceptualizaba los procesos de memoria y los procesos de facilitación a través de aumento en la sinaptogénesis. Después, más adelante se vio que también podría haber aumento en el número de neuronas. De hecho, una de las zonas en las cuales aumenta, si tenemos neurogénesis, es en el hipocampo. ¿Sí? Entonces, la plasticidad consiste en reforzar, por un lado, o atenuar, también hay la depresión a largo plazo, el funcionamiento de una sinapsis, para reforzar efectos neurofisiológicos o para atenuarlos, ¿no? Cualquiera de las dos condiciones. Ahora, esto lo estamos utilizando. Cuando hablamos de memoria, habitualmente estamos pensando en este tipo de memoria que vimos en la primera parte, de reforzamiento, de aprendernos, de recordar cosas, pero nuestro cerebro todo el tiempo está registrando este tipo de fenómenos de facilitación y de aprendizaje. Muchos de los
trastornos psiquiátricos crónicos, sobre todo, tienen que ver con funciones de este tipo, de un tipo de alostasis negativa. ¿Sí? El cerebro aprende a estar en una condición a la baja, por decirlo de alguna manera. Entonces hay gente que uno, cuando la ve en el consultorio, le pregunta a uno, ¿desde cuándo está usted deprimido? Y hay gente que dice uno, pues yo creo que desde que nací, doctor. Eso es imposible, ¿verdad? Pero desde que él se acuerda, ¿no? Y esto es, ¿por qué? Porque ya se acostumbró a esta condición. Si uno ve a algún familiar cercano, algún hermano, nos podría decir, no, es que Juan no era así, Juan era de otro carácter, pero después, hace 20 años que tuvo una depresión, cambió. Yo tuve la experiencia cuando estaba ya de adscrito en el Instituto Mexicano, antes era Instituto Mexicano de Psiquiatría, ahora es el Instituto Nacional de Psiquiatría. Bueno, yo estaba en el instituto, me llegó una vez un médico traumatólogo con una depresión muy severa. Me acuerdo mucho de él porque se había dibujado con mertiolate las venas de todo su cuerpo. O sea, esta parte estaba ya en un rango de lo que podríamos llamar una depresión psicótica, ¿no? Mejoró mucho con un medicamento que nunca llegó a México y que mandábamos traer de Estados Unidos, que es el Vivactil, que es la protriptilina, ¿no? Que aumenta, o sea, actúa midiendo la recaptura de norepinefrina. Pasó el tiempo y yo, cuando ya estaba de jefe de psiquiatría y nutrición, llegó a verme, me fueron a buscar la esposa y él, y ya él tenía un problema de Parkinson acinético. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nuestro cerebro de alguna manera va lidiando con las enfermedades como va pudiendo, va teniendo plasticidad. Yo no sé si ya desde 20 años antes estaba teniendo algunas manifestaciones de lo que sería después Parkinson. Es poco probable. ¿Verdad? Los síntomas blancos, los signos blancos del Parkinson son, así como su nombre dice, blandos. O sea, la gente tiene anosmia. Nadie va a ver al médico. Bueno, ahora sí, porque puede ser un signo de COVID, pero nadie va a ver al médico por anosmia. Tienen estreñimiento, cambio en el tránsito intestinal. Pocas veces van a ver a un médico por esto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se empieza a depositar la sinucleína, esta proteína, gradualmente a nivel periférico y también a nivel central, pero a nivel central tarda un promedio de 10 años. Entonces, eso se los comento porque en muchos de nuestros pacientes se acostumbran a sus enfermedades y esto los lleva a estados crónicos. Y esto tiene que ver con estos mecanismos de aprendizaje. De hecho, el uso de carbamazepina o de algunos antiepilépticos, pues tienden a romper un poquito este proceso de aprendizaje. La epilepsia en general empieza en la zona del cerebro a descargar y ni siquiera se percata el paciente, ¿no? Cuando es niño. En la medida que avanza y no se detiene este proceso paroxístico, llega a tener el componente de generalizada. Bueno, hay un experimento que se llama kindling. En el kindling, que es encendimiento, uno estimula a un animal de laboratorio, en el septum, una de las zonas, o en la amígdala, son de las zonas que son más fácilmente kindleables, se podría decir. Y entonces cada día el animal no va a presentar un pequeño movimiento primero de una pata, al día siguiente, si yo estimulo, ya pasa a la siguiente pata. Y después de 16 días de estimular todos los días a la misma hora con un estímulo subumbral, el animal desarrolla una crisis convulsiva.
Si yo lo dejo de estimular durante un mes y vuelvo a empezar a estimularlo, no necesito un mes para que tenga estas crisis convulsivas. Un día basta. Este fenómeno fue muy importante, lo descubrió un canadiense llamado Goddard, que murió en un accidente desafortunadamente, pero es la base de cómo nuestro cerebro aprende cosas negativamente. Y esto llevó a que Robert M. Post, un psiquiatra, empezara a utilizar la carbamazepina para el manejo de enfermos con trastorno bipolar. ¿Cuál fue su razonamiento? Bueno, pues el razonamiento fue muy sencillo. El primer cuadro de manía se tiene entre los 14, 15, hasta 20 años, pero el siguiente cuadro ya ocurre a los 23 años. El siguiente ocurre a los 25, se van acortando los intervalos. Entonces Robert M. Post dijo, ¿no será que esté ocurriendo una facilitación y que los periodos interevento de manía o de depresión van siendo cada vez menos? Entonces él usó con éxito este medicamento. Yo me sé muy bien esta historia porque yo hice mi tesis, traté de hacer una replicación de este trabajo. Lo que pasa es que tenía que hacer yo una clínica de trastornos afectivos en el FRAI y no había. Entonces yo fundé esta clínica, pero finalmente terminé haciendo el estudio que les he comentado, de la medición de catabolitos de norepinefrina en la orina. Entonces, esta es la sinapsis glutamatérgica, ¿verdad? Y, ¿verdad? Son los dos, hay más receptores glutamatérgicos, estaría el receptor kappa y otros receptores que no son, que son metabotróficos, pero el AMPA es el que aumenta. ¿Y aumenta para qué? Para que aumente la entrada de sodio y se crea aquí una facilitación. Entonces, una vez que se hace este proceso de encendimiento, las células se quedan disparando crónicamente, ¿verdad? Y los antiepilépticos, como la carbamazepina, la motrigina, y todos estos son medicamentos anti-kindling. ¿Sí? Entonces aquí vean ustedes cómo aumentan los receptores AMPA para facilitar este fenómeno. Ahora, también como resultado de este fenómeno de aprendizaje hay un cambio en las espículas sinápticas, ¿sí? Que son estas bolitas. Y al estarse estimulando, pues aumenta el número de espículas sinápticas, lo cual se traduce como que hay no solamente un aumento en la facilitación sináptica, sino estos factores de crecimiento neural que comentábamos anteriormente. ¿Sí? Aquí están las espículas, se pueden ver en microscopía, ¿verdad? Y cómo van aumentando, ¿verdad? En el tiempo. Ahora, si yo agrego un antibiótico, los antibióticos, estos que se usan, la anisomicina y la otra, la cicloheximida, bloquean la fabricación de proteínas. Entonces, comparados contra el animal, los animales que no tuvieron ese tipo de tratamiento, los que recibieron los antibióticos pues, suprimieron la fabricación de espículas, ¿no? Entonces, este es el efecto que demuestra que el aprendizaje genera cambios a nivel de sinapsis, cambios a nivel de facilitación de las mismas. Y esta es la razón por la cual uno al principio, ¿verdad? Cuando estás aprendiendo alguna cosa te cuesta mucho trabajo, pero si perseveras, después de un rato ya no te cuesta tanto trabajo, ¿sí? Y esto es lo que ocurre también con las adicciones. ¿Sí? En las adicciones, el modelo real de las adicciones es que hay una serie de circuitos de facilitación mediante los cuales los animales y los seres humanos aprendemos a
tener recompensa, ¿sí? Nuestra recompensa habitualmente es la droga y es la liberación de dopamina que se observa en estos animales, ¿no? En los seres que consumen este tipo de sustancias. Entonces, la parte interesante en cuanto a la adicción es que es parte de la plasticidad, ¿sí? Las drogas de abuso van a modificar ambos tipos de potenciales, los de potenciales de LDT y el TD, y lo anterior se va a vincular a mecanismos comunes al uso de sustancias, como son tanto el reforzamiento y la conducta de búsqueda de las drogas. Sí, la conducta de búsqueda de una droga está motivada por la apetencia, por el craving que el sujeto, el animal, tiene hacia esa sustancia, ¿no? Habitualmente, como se explora en los laboratorios, es por la prueba del palanqueo, en la cual los animales pueden aumentar la frecuencia de uso de la palanca en la función, en la medida que la droga tiene mucho más potencialidad adictiva o que tiene una vida media más corta, etc. Y sabemos que existen en esta zona, en el mesencéfalo, que es el área ventral tegmental anterior, que es de donde se va a liberar la dopamina, que actúa sobre el núcleo accumbens y nos produce placer, donde lo registramos en la región prefrontal. Este es el común denominador de la mayoría de las sustancias, ¿sí? Entonces, adictivas, o la mayoría de las situaciones placenteras, ¿sí? Entonces, si colocamos un electrodo, pues en el núcleo accumbens, pues es donde el animal, aun cuando no exista droga, se va a mantener palanqueando constantemente, ¿sí? Nosotros tuvimos una experiencia con una señora, cuando les aplicamos un electrodo de estimulación cerebral profunda. Los electrodos de estimulación cerebral profunda para depresión mayor, ella era para un trastorno obsesivo compulsivo, tienen 8 puntas, o sea, 8 electrodos de cada lado, y lo que hacemos es probar en cada uno de los electrodos, en cada punta, donde se tienen lo que se llaman potenciales reclutantes, y de esta manera poder saber pues el efecto beneficio de este tipo de maniobra. Entonces, esta señora tenía 60 y tantos años y era una señora con un TOC vinculado a, al mal. No voy a escribir esto, pero aquí lo interesante es que una de las puntas de estos electrodos rozaba esta zona, básicamente el fornix que pasa por aquí. Le daba un llegue al fornix. Y cuando se empezó a estimular, se cambiaban las frecuencias. De repente la señora empezó a quejarse, pero la cara que tenía la señora no era de dolor. Hasta que cuando ya me fueron a llamar y le dije, señora, ¿qué es lo que le molesta? Es que me decían, no me molesta. Lo que ocurre es que siento como cuando un señor me llevó al oscurito, pues, en pocas palabras. Lo que se estaba haciendo, se le estaba dando un placer constante. Muchas de las doctoras que estaban ahí conmigo esto lo hicimos en el pabellón de neurología del Hospital General de la Ciudad de México, ¿verdad? Muchas de las doctoras decían, caray, doctor, no habría manera de que me pusieran a mí un electrodo en esa zona. Nada más les cuento lo que me dijeron. Igual es el sitio de acción de la cocaína. La cocaína actúa en el núcleo accumbens. Y como vamos a ver, no nada más de la cocaína, sino muchas drogas. Y uno a veces piensa que la cocaína es la droga más adictiva, ¿no? Sí, pero tiene su chiste. Lo que va a activar es el núcleo accumbens. Pero hay todas estas vías, desde hipocampo, de tálamo, de las que les acabo de hablar hace rato, que están vinculadas a los sistemas de memoria y de recompensa. Entonces, todas estas están conectadas al núcleo accumbens a través de varios de estos neurotransmisores y finalmente, ¿verdad? Va a liberar o va a tener una liberación de dopamina, ¿no? Entonces, este estado de alostasis en las adicciones
es que yo ya estoy en una área donde ando necesitando buscar la siguiente dosis. Y ya no tanto para sentirme en un estado de elación o de satisfacción o de bienestar, sino para no tener el síndrome de supresión. Lo que están haciendo los adictos en la búsqueda de las drogas es estar en una condición en la cual no quieren estar en síndrome de supresión. Y por eso están en este tipo de fenómenos. Aquí están algunos circuitos de la corteza prefrontal en donde ocurren estos fenómenos. Entonces, desde estas zonas de el área mesencefálica, ventral tegmental anterior, se lleva a cabo toda esta liberación que les he comentado de neurotransmisores que van a potenciar el placer. Entonces también hay ciertas áreas donde hay mayor neurogénesis y eso también tendría que ver con la plasticidad que se genera en estos estados adictivos. La neurogénesis en el cerebro adulto ocurre en determinadas zonas cerebrales, hay células totipotenciales en todo el sistema nervioso, no nada más en el hipocampo, ahí donde fue donde se descubrieron de manera primaria, y son funcionales y pueden estar en la base de los procesos de la neurorehabilitación, ¿sí? O sea, uno piensa que si ya tiene un accidente vascular cerebral ya no va a mejorar, pero hay bastantes pruebas de que la neurorehabilitación hace, pues, lo que podríamos decir casi milagros, ¿no? O sea, hace que la gente pueda volver a articular palabras, pueda a volver a moverse, etcétera, utilizando seguramente células madre que están en las diferentes zonas del cerebro. Cuando hay fallas en esta plasticidad, pues cuando hay procesos en los que se elevan bastante los niveles de las hormonas de estrés, ¿no? Por ejemplo, la CRH, la hormona liberadora de la corticotropina, se sabe que hay cierta vulnerabilidad en algunas personas que tienen un aumento del número de estos receptores y esto lleva a los trastornos por estrés postraumático y a depresión mayor, ¿no? De hecho, se conocen fenotipos de personas que tienen esto elevado y lo más paradójico del mundo es que algunos de estos son enviados a la guerra, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es una forma de obtener una beca, ¿no? Estas personas tienen ansiedad generalizada, temor y anedonia. La falta de freno de las células noradrenérgicas, sobre todo de locus coeruleus, lleva a una ansiedad generalizada e hipervigilancia. Esto es una de las cosas que vemos en insomnios crónicos que no acumulan déficit de sueño. Si la gente, hay un grupo de gente que tiene insomnio crónico y después de cierto tiempo, después de 4 días que no duermo bien, de repente un día duermo bien. Pero los que tienen este estado de elevación de los niveles de norepinefrina en esta zona, por ejemplo, por estrés postraumático, no tienen hipersomnia diurna, ¿no? Entonces son sujetos candidatos a el manejo con algunas sustancias como el prazosin o medicamentos que les puedan bajar los niveles de norepinefrina. Esta falta de plasticidad en otras condiciones fisiopatológicas lleva a niveles elevados y persistentes de dopamina en corteza prefrontal y en áreas subcorticales y está asociado a veces con depresión mayor y fallas cognitivas, ¿sí? La actividad, es decir, la sensibilidad del número de receptores a serotonina, sobre todo del tipo 5-HT1A, que son somatodendríticos, ¿verdad? Cuando están hipersensibles, niveles bajitos de serotonina los apaga.
porque son autorreceptores, ¿sí? Entonces, esta ha sido una de las áreas que se ha explorado más para ver esto de la latencia prolongada en depresión. Esta es otra falla en la plasticidad, ¿verdad? Habitualmente tenemos receptores GABA-benzodiazepínicos en el hipocampo. Normalmente cuando estamos ante una situación catastrófica o las personas que presentan resiliencia, ¿verdad? Tienen un aumento en estos receptores, pero al no haber receptores en esta zona, como se puede evidenciar en este trabajo, donde se administró un radioisótopo yodomacenil, que es equivalente al flumacenil, y entonces se les indujo ataques de pánico cuando estaban en la resonancia, y se pudo ver que la gente con ataques de pánico tenía menos densidad de estos receptores. Finalmente, uno puede especular que estos receptores lo que están haciendo es tener una función de aumentar la negación ante eventos que eventualmente pueden ser catastróficos. ¿Y qué onda con los receptores nicotínicos en los sistemas de recompensa? ¿Sí? Bueno, los sistemas nicotínicos a nivel de recompensa están desempeñando un papel de la memoria a eventos agradables. Así como tenemos memoria a ciertas cosas, hay una memoria que se refuerza a eventos agradables y esta está dada por receptores nicotínicos en ciertas zonas, ¿sí? Es un mecanismo de almacenamiento de información placentera. Y esto, ¿verdad? La gente empezó a sospecharlo cuando, ¿verdad? Decían, el hombre de esta mujer fuma cigarros tal. Lo que ocurría es que después de tener relaciones sexuales, habitualmente los hombres fumamos o las mujeres fuman y se magnifica las sensaciones que tenemos después de tener situaciones placenteras, igual después de comer, ¿no? O cuando estamos bebiendo. Alguien dijo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a la gente le cuesta mucho trabajo cuando están en las clínicas para dejar de beber, no fumar después de comer, no fumar después de coger, etcétera? Y hasta que alguien dijo, oigan, ¿no será que el cigarro, la nicotina, amplifica o de alguna manera está reforzando estos sistemas de placer? Entonces empezaron ya a trabajar. Por ejemplo, encontraron que la nicotina, como la cocaína, actúa en las mismas áreas subcorticales, y la administración de ambas sustancias, ¿verdad? En este paradigma del palanqueo, ¿verdad? Hizo que los animales se mantuvieran haciendo este palanqueo por mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando se miden las sustancias que están vinculadas a la activación neuronal, que son estos genes de expresión temprana, el CFOS y el CEYON, están elevados en estos animales, en estas zonas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, comparado con la cocaína, la nicotina es casi a nivel adictivo, está al mismo nivel. Claro, es una droga aceptada, legal, y pues se usa, ¿no? Entonces aquí están las zonas comparadas, animales no tratados con salina, con administración aguda de nicotina, nicotina crónica y cocaína. Y la cocaína es en negro, ¿no? Y podrán ver que en muchos sitios no hay mucha diferencia. Estos son diferentes sitios del cerebro de animales, ¿no? En muchos sitios no hay tanta diferencia comparados con la cocaína. Por ejemplo, en el accumbens, ¿no? Pues sí, aquí sí hay diferencia, pero igual está por arriba de nicotina aguda y del vehículo, ¿no? Si se mide, esa es la expresión de esta proteína CFOS. La CFOS es una proteína de un gen de expresión temprana. O sea, se produce cuando los animales están teniendo, o las neuronas están teniendo una sobreactivación. Y vean, esta es la parte con solución salina, esta es la parte con nicotina, ¿sí? Hay un aumento notorio de la expresión de la activación de CFOS en animales que están recibiendo
nicotina. ¿Y esto dónde es? En el núcleo accumbens. ¿Sí? Entonces, bueno, a lo que se llegan a concluir estos investigadores es que el núcleo accumbens, la corteza del núcleo accumbens, ¿verdad? Tiene más o menos las mismas elevaciones que se ven en cocaína, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Y es nuevamente el núcleo accumbens de la rata con nicotina, ¿no? O sea, hay un aumento en el flujo sanguíneo en esta estructura. ¿De dónde viene la dopamina y la acetilcolina de estas estructuras? Pues viene del mesencéfalo, básicamente de la sustancia negra y en el área ventral tegmental anterior, ¿verdad? Mientras que la nicotina proviene de estos núcleos que están también en esta zona, el pedúnculo continuo tegmental y el átero dorsal tegmental, que se conectan. Es decir, yo fumo nicotina y la nicotina estimula la liberación de acetilcolina, la acetilcolina liberada estimula la liberación de dopamina, ¿en dónde? Aquí, en el núcleo accumbens. ¿Sí? Y esto me produce un placer intenso. En la escala de Fagerström, que sirve para valorar la severidad con la cual la gente es adicta a la nicotina, la pregunta que más contestan positivamente es: ¿cuánto tiempo pasa desde que te despiertas hasta que fumas tu primer cigarrillo? Y esto es positivo si es menos de 5 minutos, ¿no? Ya hay adictos que dicen, a veces ni siquiera abro los ojos, doctor, y ya estoy buscando mis cigarrillos. Entonces, ese es un trabajo muy interesante porque lo que hicieron fue probar la sensibilización cruzada que tiene nicotina cuando se administra con otras sustancias. ¿Qué hicieron? Pusieron animales de laboratorio en cajitas donde se podían desplazar libremente y se medía la actividad motora de los animales cuando se daban diferentes sustancias. Se les daba nicotina, se les daba bloqueadores de la nicotina, se les daba cocaína, anfetaminas. Entonces lo que ven ustedes es, aquí son estas curvas, ¿no? Aquí se les pretrata con solución salina, luego se les administra nicotina, y aquellos que se les daba nicotina previamente tienen una mayor actividad motora que los que recibían únicamente salina previamente. Aquí se les combina anfetamina, solución salina, nicotina de pretratamiento, y los que tienen nicotina de pretratamiento, cuando se inyecta anfetamina, tienen una mayor hiperactividad motora en las cajas, ¿no? Esto es una sensibilidad cruzada, ¿por qué? Porque están utilizando el mismo sistema de receptores que es el de dopamina. Mientras que la metamilamina es un agente que bloquea la liberación de acetilcolina, produce el efecto contrario. Cuando se da metamilamina, se bloquea, ¿verdad?, este aumento en la actividad motora de los animales. Igual con otro tipo de sustancias. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la nicotina, los receptores nicotínicos cerebrales, ¿verdad?, están teniendo un papel relevante en la memoria para eventos gratificantes. Ahora, esto fíjense que mucho tiempo lo ocultaron los fabricantes de cigarrillos. O sea, negaban que hubiera un síndrome de supresión por nicotina, y cuando se hacen ratas, la rata obviamente no se pone a fumar a la rata, sino que se ponen en las cajas por varios días, se les pone atmósferas llenas de humo con nicotina, y cuando se suspende bruscamente, los animales tienen conductas de boqueo, aumento de la conducta de aseo, caída de párpados, sacudidas de perros mojados. Esto es liberación de serotonina, castañeo de dientes, bostezos y disminución de la conducta motora. Exactamente lo opuesto. Cuando yo recibo nicotina, tengo aumento de la actividad motora. Sin la nicotina, tengo una conducta de estar totalmente en baja actividad, ¿no? Y esto también se puede hacer un síndrome de abstinencia de nicotina si yo doy, ¿verdad?, algunos medicamentos que bloquean a la nicotina. Aquí simplemente es cuando se suprime la nicotina y se tiene el número de síntomas que les he mencionado previamente, ¿verdad?, cuando se suspende
la vaporización de nicotina en las cajas de los animales. Lo mismo ocurre si se da mecamilamina o clorizandomina, que son agentes que bloquean los receptores nicotínicos. Entonces, el cerebro recuerda tanto los eventos agradables como los desagradables, y esta parte de las habilidades vinculadas al conocimiento se relacionan con la memoria. Estas tienen varias ventajas evolutivas, por ejemplo, predecir ciertos eventos que se han manifestado de manera repetitiva, aprendemos por ensayo y error, ¿verdad? Nos adaptamos a nuevas situaciones, obviamente si tuvimos malas experiencias, no repetir esto, y esto lo vamos haciendo desde que somos infantes a través de procesos de ensayo y error. La plasticidad cerebral, ¿verdad?, es una de las funciones inherentes que están vinculadas a la memoria, ¿verdad? Lo cual se refiere como una capacidad para facilitar ciertos circuitos a través de estos mecanismos que hemos visto de potenciación a largo plazo. Estas categorías, ¿verdad?, se encuentran o sea, representaciones de modalidades específicas del cerebro. Estas se presentan por imágenes en las cuales vamos a categorizarlas. Y esto, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor yo voy a ver una imagen que no se parece mucho a una silla, pero que si tiene ciertas características, aunque sean atípicas de una silla, para mí, de manera sesgada, me va a aparecer dentro de esta modalidad específica que es una silla, ¿sí? Entonces, las imágenes que vemos, las imágenes que estamos contextualizando, tienen una ventana espacio-temporal, ¿sí? Mucha información adicional reside implícitamente en esas imágenes. Algunas personas dicen percibir imágenes mentales como si las pudieran ver en su propia mente, escuchar su propia mente, percibir olor, sabor, etc. Claro, sin ser enfermos psicóticos. Una serie de evidencias experimentales han convencido a los investigadores que el cerebro utiliza imágenes como una forma de representación de la realidad. Estas son camas, ¿sí? O sea, tenemos un concepto prefigurado de lo que es una cama. Obviamente una cama medieval, una cama moderna, una cama de la residencia del Fray Bernardino, y es una cama de un hospital. Pero también aquí es un cúmulo de camas amontonadas. Yo creo que es una unidad COVID que se va a armar apenas. Es una cama, ¿sí? No tiene las patas, pero está suspendida en el espacio. Y esta es la cama donde murió Carlos V, el emperador de los chocolates. La imagen de uno mismo. Es decir, no solamente la imagen que proviene a nivel visual, sino que existe una imagen en donde está sobreelaborada y tiene componentes táctiles, motores, visuales, ¿verdad? Y esto nos hace que veamos una diferencia entre la imagen mental y la fotográfica, o la audición que tenemos de nuestra voz, etcétera, ¿no? Entonces, las imágenes mentales son interpretadas por nosotros mismos con añadidos verbales y emocionales. No memorizamos todo lo que intencionalmente queremos, ¿sí? Tenemos un filtro. Al parecer, diferentes poblaciones de neuronas detectan diferentes tipos de información dependiendo de mi entrenamiento. Si yo soy un instructor o yo soy un detective o yo me dedico a las carreras de caballos, voy a ver ciertas cosas que el común de la gente no está viendo porque no se ha entrenado en esto, ¿no? Entonces, la posibilidad de fusión de objetos pequeños, redondos, y la extensión del movimiento. El cerebro tiene una manera de jerarquizar lo que está percibiendo y lo que se está aprendiendo. Y esto nos lleva a los símbolos. Hay símbolos amodales que se representan a partir de símbolos arbitrarios y abstractos, ¿verdad? Son abstractos
que describen ciertas propiedades y relaciones entre entidades significativas de una escena. Arriba de A a la izquierda de X, por ejemplo, ¿no? Entonces es un símbolo modal. O sea, sabemos lo que es una silla, pero aunque no se parezca mucho, tenemos una imagen referencial, una silla turca. Ustedes ven la silla turca en la base del cráneo y nada más porque saben que así se llama, pero es una silla turca que se llama así en base a la silla de montar de los caballos, ¿sí? La silla presidencial, el trono. Todas estas connotaciones, aunque no las tengamos enfrente, utilizamos imaginación para gestarlas. Y luego están los símbolos amodales. Estos símbolos constituyen representaciones que corresponden a las categorías de redes semánticas, listas de propiedades o marcos de referencia. Una red semántica representa esencialmente las mismas relaciones y objetos en forma de diagramas. Una lista de propiedades enumera las características de las entidades a las que pertenecen una categoría. Por ejemplo, aquí la imagen amodal son jóvenes que asisten a una convención. Bueno, cada uno de ellos tiene diferentes formas, diferente tamaño, se visten de manera diferente, pero ¿qué tienen en común? El ser jóvenes. Algunos son niños, ¿sí? Entonces esto ya nos habla de cierta atipicidad. Los símbolos amodales complementan las imágenes en el sentido que las clasifican significativamente. Los símbolos amodales continúan el proceso de interpretación que comenzó cuando los detectores de características de propiedades elementales de las imágenes con la finalidad de producir un significado. O sea, nosotros al ver algo raro, tratamos de qué se trata. ¿De qué se trata esa multitud que está ahí? ¿Por qué están todos encapuchados con granadas Molotov? Entonces empezamos a hacer todo un análisis de estas secuencias. Luego están los prototipos y los tipos. Prototipos se ofrece como un modo de resumir una categoría de un miembro. El prototipo de una mujer, bueno, pues tiene características de unas curvas como guitarra, tienen senos, hablan con una voz más fina, tienen el pelo largo. Ese es el prototipo, ¿sí? Mientras que un ejemplar ofrece una referencia para hacer una comparación directa y una regla, es un requerimiento estricto en cuanto a las propiedades que se requieren para pertenecer a una característica de una mujer. No es todo lo que les acabo de decir. Una característica esencial es tener vulva y vagina y ovarios. Sí, un prototipo específico simplemente con esas propiedades es más frecuente que se dé. Por ejemplo, un pastel. Aquí, ¿cuál de ustedes pueden decir que no es un pastel? Pues ninguno, ¿sí? Son de diferentes formas. ¿Qué los define como tal en mi categorización? El que sean dulces, el que tengan una elaboración a través de un maestro pastelero que le añade ciertas características, en fin, ¿no? Entonces, el conocimiento de los miembros individuales, características que permiten agruparlos y diferenciarlos. Por ejemplo, los perros. Sí, son animales de 4 patas, tienen orejas, hocico alargados, pero ladran. Y esta actividad es diferente de un cerdo, que también tiene 4 patas, tiene un hocico alargado, pero no ladra y tiene una forma habitualmente ovoide, ¿sí? Vean, los perros se parecen mucho a los amos, pero todas estas razas las han fabricado, las han hibridizado los seres humanos. Ahora, los seres humanos tenemos una característica para reconocer caras. La cara es algo
que nos permite a los seres humanos poder vincularnos con otros seres humanos. Y es muy importante, ¿sí? Hay gente que tiene prosopagnosia, una entidad en la cual no se reconocen caras, ni siquiera las propias caras. Y aquí vamos a ver un ejemplo de prosopagnosia. Terry Sweeney, a professional photographer. She was a firefighter until an injury damaged part of her social brain, the circuitry she uses to recognize faces. The disorder is called prosopagnosia. For example, the person Terry has been photographing here is her mother. Now, because of her injury, Terry can't recognize any face. Not even her own mother's. In this test, Terry takes a Polaroid picture of her mother. So you just took a picture of your mother, and I want you to take a look at these and see if any of them are the picture you took or not. They mean Now, Massachusetts General Hospital researcher Dr. Nancy Etkoff shows Terry several Polaroids with only faces showing and asks Terry to pick out her mother. if you had to guess, which looks to you the most like your mother? Just looking now, you can't tell which one of these. None of these really look like your mother to you. No. Okay. If you just cover up the face and I just look at the clothes, I can tell you. Okay, do you want me to uncover them? Okay, why don't I do that? I'll uncover them so you can see what they're wearing and other parts of the picture. See, that's her because The shirt. You recognize the shirt. it's the hardest, I think, with my family, not to be able to personalize them with a face or a sense of timing. You know, it's kind of like I've lost everybody, like everyone's gone. And all that I'm really left with are facts without faces, you know? When Terry looks at these slides of famous faces, she can't recognize them, although other cues like hairstyle prompt a guess. Is that Madonna? Her hair, look at her hair. It's Marilyn Monroe. Oh, really? I always feel like I'm struggling and always feel like I'm fumbling through myself to find a connection, to find a bridge that'll just pull everybody right back all of a sudden. Can you tell who that is? No. I said Bruce Springsteen. That's not Bruce Springsteen, is it? Why do you say that? This guy's ugly. Now take a look at that woman right there. Does she look at all familiar to you? No. Not at all. What if I say that's you? I bet not be me. It is. Really? Mm-hmm. Dentro de las categorías, por ejemplo, no basta describir que un perro es un animal con 4 patas, con cola, con orejas, porque podría ser un tigre, pero si agregamos que ladra, ya cambia mucho, o sea, ya una función cambia mucho el contenido de nuestra descripción, ¿no? Entonces hay gradientes de tipo. Para poder agrupar lo anterior se requiere de los recuerdos de estándares ejemplares, las reglas prototípicas,
Y establecer, por ejemplo, el recuerdo de una cama, el objeto percibido simplemente, se añade a un conjunto de ejemplos memorizados, vinculados al concepto cama. En los procesos de aprendizaje, las propiedades se acumulan en condiciones de relativo aislamiento. Los gradientes son los prototípicos. Hay gradientes que influyen marcadamente en la clasificación de las categorías. El aprender categorías solamente detectamos los miembros típicos de alguna categoría y los más atípicos pues son los gradientes extremos, ¿no? Hay ciertas zonas de convergencia tiene que ver con la confluencia a nivel de la contextualización que hace nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en las áreas de asociación, tenemos muchas neuronas que hacen este proceso de ensamblaje de la información de diversas categorías. Y la más importante para esto, como decíamos anteriormente, es la región paritotemporal-occipital, de ambos lados, pero la del lado derecho integra nuestra corporeidad, aunque la otra está integrando otras zonas multimodales. Entonces, la memoria en las ciencias cognitivas es el trazo en el paso del sujeto en el tiempo, que cuando voltea hacia atrás se reconoce en cada uno de los puntos del camino. Se podría decir que la principal función de la memoria es evocar o recordar. Sin embargo, esto es únicamente en el plano consciente, ya que la memoria está siendo el sustrato fundamental de ser que lo pone en contexto, mediante información que se está adquiriendo de manera cotidiana y constante. ¿Sí? La memoria resulta ser un elemento central para evocar el pasado, nuestro pasado ontológico. Sin embargo, no todo lo que está en la memoria son eventos directos de lo que ha sucedido, de lo que nos ha pasado como personas en un momento dado. Pueden ser eventos de tipo fantásticos, productos de la imaginación, que se transforman en formas artísticas, memorias plantadas o de falso reconocimiento. Finalmente vamos a hablar del olvido. El olvido también es muy importante porque es como filtrar cosas que no son necesarias, ¿sí? Y esta es una de las cosas que es importante tener en cuenta porque está ocurriendo todo el tiempo. El tener una continuidad histórica, personal, familiar y como grupo y como nación es muy importante de alguna forma. Esto es lo que explica conceptos tan abstractos como el de nación, el de etnia, el de un país, etcétera, ¿no? Ahora, Jorge Luis Borges tiene un cuento que les voy a leer, ¿verdad? Reality is not always probable or likely. La realidad no siempre es probable o siquiera causal, ¿no? O sea, y este cuento es el cuento de Funes el Memorioso. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto, con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo, desde el día hasta desde la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo. La cara taciturna y ahindiada y singularmente remota. Detrás del cigarrillo, recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora.
Más de 3 veces no lo vi. La última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino no impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo, literato, cajetilla, porteño. Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Bentos, con ciertas incurables limitaciones. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de la tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su impecable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. El cuento habla de un hombre que tiene un problema de cuadriplegia y que en este momento adquiere este problema, como está consciente. A lo que se dedica Funes, el memorioso, es aprenderse todo, los minutos, las palabras. Por eso nos dice Borges que se sabe todo el diccionario de inglés, pero no habla inglés, ni tampoco habla latín. Entonces, este es un ejemplo de cómo el no tener olvido, no olvidar, pues es literalmente una carga, una maldición. No todo hay que recordarlo, porque según unos expertos japoneses, la gente anciana, me refiero a 80, 90 años, que tienen cerebros en buenas condiciones, tienen sin embargo este problema de no hablar fluidamente. Y cuando pusieron a estudiar a este tipo de gente, encontraron que el problema consiste en contextualizar la memoria. Es decir, nuestra memoria no es una memoria postal, ¿no? Neurona A, casilla 25, no. Estamos contextualizando. Y si yo tengo mis memorias, mis neuronas cargadas de mucho de este material, hay un problema de saturación. Podría remediarse si fuera posible reformateando, ¿verdad?, algunos de los circuitos, pero esto no es posible
Y lo que se hace entonces es que se les enseña nuevas actividades, casi siempre de tipo musicales, que les permite crear otras vías para poder brincarse alguno de estos rieles que entorpece su camino. ¿Qué es la filosofía de la memoria? Bueno, es un tipo particular de creencia que se ha adquirido por la vivencia de ciertos sucesos, consciente o de manera inconsciente. Es el acervo de conocimientos testimoniales que se han adquirido a través de maestros, libros, artículos, familiares, la familia, nuestras abuelas, nuestros tíos, de estarlos oyendo y de oír cosas que se repiten. Vamos construyendo la biografía de nuestra familia, ¿sí? Vamos haciendo un material cinematográfico en nuestra mente, que podemos inclusive escribirlo, narrarlo. Por ejemplo, quien ha leído algunos de mis libros, algunas de mis novelas, que me conoce, me dice, oye, es que estas cosas se parecen a cosas que tú nos has platicado. Pues claro, porque uno al escribir condimenta mucho de lo que uno escribe, pues con su propia biografía, ¿no? Pongamos el ejemplo de haber leído este párrafo y tener la certeza de que he obtenido el concepto de la memoria desde la perspectiva filosófica. Entonces, ¿cuál sería la memoria de la perspectiva? Una creencia que es utilizable y que es editable. O sea, yo estoy editando constantemente mi memoria en función de las cosas que estoy aprendiendo, pero que tienen una utilidad. Y la utilidad es el generarme un conocimiento al cual trato de cuestionar. Vean cómo, por ejemplo, Borges, cuando está narrando, pone entre paréntesis creo. O sea, tiene la humildad del narrador. No me consta, pero creo que pudiera ser así. La memoria a corto plazo, por ejemplo, a nivel de nuestra especialidad, sabemos que está afectada en personas con trastorno obsesivo compulsivo. Esta parte de ir a checar si cerraron la puerta, si apagaron la cafetera, si cerraron bien todas las llaves, nos habla de un pequeño loop, un pequeño enlace que todo el mundo tenemos cuando hacemos algo y nos consta que ya pagamos esto y ya no nos cuestionamos. Estas personas no les pasa esto.